Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase virtual de biología. Hoy vamos a hablar de la quimiosíntesis. En concreto, vamos a ver qué es y cuáles son las características de este proceso, cuáles son sus fases y los tipos de quimiosíntesis que existen. Si habéis entendido bien los procesos que ocurren en la fotosíntesis, creo que os va a resultar muy fácil comprender la quimiosíntesis. Vamos a ello. La quimiosíntesis es un tipo de metabolismo autótrofo exclusivo de procariotas, denominadas bacterias quimiautótrofas o bacterias quimiolitótrofas. Mediante la quimiosíntesis, estas bacterias van a ser capaces de formar materia orgánica utilizando la energía y poder reductor que obtienen de la oxidación de compuestos inorgánicos sencillos. La quimiosíntesis, al igual que la fotosíntesis, consta de dos fases. Una fase de obtención de ATP y NADH a través de oxidaciones, y una segunda fase de síntesis de moléculas orgánicas utilizando el ATP y NADH obtenido en la fase anterior. La primera fase es una fase de oxidación. La materia inorgánica reducida se oxida en materia inorgánica oxidada y se obtiene ATP y NADH. Ejemplos de esta materia inorgánica reducida son el hidrógeno, los nitritos, que se oxidan a agua o a nitratos. Veremos más ejemplos en los diferentes tipos de quimiosíntesis. Como resultado de esta oxidación se obtiene ATP y poder reductor en forma de NADH. Si os dais cuenta, la finalidad de esta fase es igual a la de la fase luminosa en la fotosíntesis, la obtención de energía en forma de ATP y poder reductor. En la segunda fase ocurre una reducción del dióxido de carbono para formar moléculas orgánicas sencillas como glucosa, aminoácidos, etc. Para ello se utiliza la energía y el poder reductor obtenidos en la fase anterior, es decir, lo mismo que ocurría en la fase oscura de la fotosíntesis, el ciclo de Calvin. Vamos a estudiar ahora los tipos de bacterias quimiautótrofas, que se nombran en función del sustrato oxidable que emplean. Hay 5 grandes tipos, de los cuales 2 de ellos tienen gran importancia en los ciclos biogeoquímicos. Voy a intentar organizarlo haciendo una especie de mapa mental por aquí, a ver qué tal queda. El primer tipo son las bacterias del nitrógeno, de las cuales existen 2 grandes grupos. Las bacterias nitrosificantes oxidan amoníaco a nitritos. Un ejemplo de ellas son las nitrosomonas. El segundo grupo son las bacterias nitrificantes, que oxidan los nitritos a nitratos, y un ejemplo de esas bacterias es Nitrobacter. El segundo grupo son las bacterias del azufre, en concreto las bacterias incoloras del azufre o sulfobacterias. Recordad que en las bacterias del azufre hemos visto 3 tipos. Las primeras que comentamos fueron las sulfúreas no purpúreas, que eran esas bacterias tan exóticas que realizaban un metabolismo fotoorganótrofo, usaban la luz solar, pero eran heterótrofas. El segundo tipo que vimos han sido las bacterias sulfúreas purpúreas y verdes, que eran fotosintéticas, pero que realizaban la fotosíntesis anoxigénica, es decir, no producían oxígeno. Y estas, finalmente, las bacterias incoloras, son quimiautótrofas y oxidan el sulfuro de hidrógeno a sulfitos y algunas de ellas oxidan los sulfitos a sulfatos. Las ferrobacterias o bacterias del hierro oxidan el ion ferroso a ion férrico. Las bacterias del hidrógeno oxidan el hidrógeno a agua. El último grupo lo constituyen las bacterias del metano, que oxidan el metano a dióxido de carbono y tienen una gran importancia en el ciclo del carbono. Bueno, esto parece bastante cantidad de materia a estudiarse. Mi consejo es que en principio empecéis estudiando las características fundamentales de la quimiosíntesis. Y una vez que la tengáis claro, escojáis un par de ejemplos de bacterias quimiosintéticas. Dado que van a aparecer nuevamente en futuros temas, os recomendaría que os estudiaseis las bacterias del nitrógeno y las del metano. Y esto es todo por hoy. Ánimo estudiando y no dudéis en contactarme si tenéis dudas.